Miles de historias y leyendas se han escrito en Saltillo, Coahuila, sobre lugares, casas, templos, panteones y hospitales donde hay manifestaciones de brujas, fantasmas, sombras y esferas de luz que salen entre la oscuridad de la noche. A mediados del siglo pasado, el centro de Saltillo contaba aún con el servicio de cocheros, que hacían las veces de taxistas. Francisco Valdés era uno de ellos. El sitio era la calle Padre Flores, entre Ocampo y Aldama. Era pasada la medianoche, cuando una dama con amplio vestido, sombrero de ala ancha y guantes blancos, pidió al cochero llevarla a la Alameda. Tomaron por la antigua calle Victoria hasta el paseo. Luego de 2 vueltas, dijo que la llevara al Panteón San Esteban, porque ahí se quedaría. Fue extraño para el taxista. A la dama nunca se le vio el rostro, a pesar de que había luna reluciente. Bajó del coche y se metió al panteón. Regresó con el cochero y le extendió un papel con una dirección escrita, y en ese lugar le pagarían. ¿Se quedará usted aquí?, preguntó el taxista, pero la dama avanzó de nuevo al panteón. Cuando fue a cobrar el servicio, le indicaron que era una joven que había fallecido hace varios años atrás. Por calle La Abasolo, entre Francisco Cos y Felipe Ángeles, antes de que se abriera la vialidad del Cos, en las casas antiguas que contaban con amplios corrales y caballerizas, se fueron entretejiendo leyendas de brujas, espantos y de dinero enterrado. Exactamente en punto de las 12 del mediodía, se podían escuchar cadenas que eran arrastradas, que pasaban por todos los cuartos de las casas. Por la noche, la gente decía que en los pirules se paran las brujas que se burlaban y gritaban. Luego se escuchaban los caballos en tropel. Asomarse a las caballerizas a la medianoche era correr el riesgo de ver aparecidos y descubrir de dónde provenían voces, que se escuchaban y lograban apanicar a cualquiera. Hace pocos años, al derrumbarse las viejas casonas, se dice que se encontró dinero entre las paredes. Como todo hospital en la Cruz Roja surgen historias de aparecidos. Sobre el pasillo que comunica al área de jardín, las enfermeras aseguran observar en la noche la figura de un hombre sentado. Otros aseguran que deambula por las instalaciones de la Cruz Roja. La constante actividad propia de un hospital da lugar a hechos paranormales. No se puede dejar de mencionar el alma de una religiosa que continúa paseándose y visita cada área del nosocomio. El personal de la institución sabe bien que cuando escuche voces que provienen de la nada, es mejor ignorar los llamados de esas voces, porque se dice, el maligno está rondando. Otra de las casas con leyenda es el edificio que ocupa la biblioteca Elsa Hernández. Libros que caen al suelo y extraños ruidos inexplicables. Se dice que por las noches no hay velador que soporte estar a solas en el lugar, gracias a aparecidos, fantasmas, lamentos y ruidos de candiles que caen. Almas que siguen viviendo en el lugar, espíritus que se manifiestan a través de esferas de luz, lamentos y psicofonías. Son parte de los relatos que la gente de Saltillo transmite a otras generaciones para conservar sus leyendas. Historias de horror en Saltillo, cadenas del más allá. El horrible relato de la antigua biblioteca municipal. Las viejas construcciones de Saltillo albergan diferentes historias, y en algunas se puede ver cosas poco usuales. Para nadie es secreto que el edificio de la antes biblioteca municipal de la esquina de Aldama y Bravo, junto al Museo Vito Alessio Robles, en Hidalgo, fueron en otro tiempo una cárcel y también un seminario. En el Vito, un vigilante había prometido una buena historia de lo que ahí se aparece, pero al final dijo que no. Pero uno de los albañiles que trabajó en la remodelación de la Casa del Patrimonio Artístico de la UADC, junto al Museo Casa Purcell, se atrevió a contarnos una experiencia cuando fue contratado, hace años, para hacer reparaciones en la biblioteca municipal. Ahí se oyen cosas bien feas. Déjeme le cuento lo que vi. Relata que había llegado temprano. Todavía no salía el sol, pero el vigilante le abrió.
Se sentó junto a uno de los pilares a esperar a los otros albañiles. Entonces escuchó que arrastraban cadenas. Pensó que era el vigilante y se levantó para ver si necesitaba ayuda, pero no vio a nadie. Sin embargo, las cadenas cada vez se escuchaban más cerca. Por Diosito santo que lo vi. Era un hombre así de grande que corrió por el patio y se escondió en una columna. Mire, era como si fuera caminando delante de mí. Se oía fuerte, como que chicoteaban. Ahí yo sí me cisqué y me doy la vuelta. Miré, por Diosito santo que lo vi. Era un hombre así de grande que corrió por el patio y se escondió en una columna. Sí me asusté y le grité al vigilante, pero nomás no venía y dije, ¿no me estará vacilando? Platica Julio, quien continúa narrando que en ese momento vio entrar al vigilante que había salido un momento. ¡Ahí andaba alguien!, le dijo Julio, y entre los dos se fueron a buscar, pero no encontraron a nadie. Desde entonces no me meto solo a esta casa, ni lo mande Dios que se me vuelva a aparecer. Mientras platico con el albañil, se acerca uno de los policías municipales que dan vialidad por esa esquina, quien nos cuenta que en la noche en esos lugares se escuchan lamentos y cadenas, gente que grita. Por eso en la noche casi no dan rondines solos, siempre andan acompañados porque saben que por ahí asustan. La leyenda de la taconera de Saltillo, Coahuila. Cuenta la leyenda que la taconera solía ser una muchacha muy bella, de piel aperlada, con unos labios grandes y ojos de color verde. Todas las noches recorría lo que hoy es el periférico Echeverría en Saltillo, y al escuchar sus tacones todos los hombres que andaban por ahí volteaban a verla para contemplar su belleza. Ella iba a recoger a su mamá del trabajo, ya que solía salir muy tarde. Una noche un sujeto trató de tomarla a la fuerza y robarle un beso, y entre tanto forcejeo ella logró soltarse dando varios pasos hacia el periférico, y un carro que venía por ahí la arrolló dejándola sin vida en medio de la calle. Desde ese día se cuenta que en las madrugadas se escuchan los tacones de esa joven, que primero son pasos lentos y que poco a poco van tomando velocidad. Se escucha cómo se aproximan hacia ti. Se dice que si la escuchas no debes voltear, ya que los que lo han hecho dicen ver a la muchacha totalmente desfigurada y que con un fuerte grito tratará de empujarte hacia la carretera. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. La mina embrujada. Agazapados en una zona elevada del desierto, Rolando y Bruno espiaron hacia la entrada de la mina. La noche estaba clara. El cerro en el cual habían cavado la mina estaba dividido entre una zona iluminada por la luna y otra que permanecía en las sombras. Abajo, en el pie del cerro, una combinación de rocas resplandecientes y sombras. Parecían formar un enorme rostro humano, cuya boca abierta era la entrada de la mina. Los dos tuvieron esa impresión, pero no lo comentaron. Ya seguros de que nadie vigilaba el lugar, descendieron medio resbalando por una colina de tierra y rocas sueltas. Atravesaron una zona donde había pilas de maderos y cruzaron en silencio frente a unas casillas destartaladas que ya comenzaban a inclinarse. Se detuvieron frente a la entrada, que estaba negra de oscuridad. Sacaron de sus bolsos un par de faroles y después de encenderlos, ingresaron cautelosamente en las entrañas del cerro. ¿Será que todavía hay algo de oro?, preguntó Bruno. Estoy seguro que sí, respondió Rolando. Sé que estaban sacando mucho oro cuando la cerraron. Solamente veían lo que iluminaban los faroles, y a medida que se internaban más, la oscuridad se iba cerrando tras ellos. Las paredes del túnel, marcadas por los picos y las palas de los mineros, brillaban de humedad y escurrían hasta el suelo. Algunas gotas caían desde el techo hacia unos charcos oscuros, y aquel leve sonido era amplificado por el túnel hasta convertirlo en un rumor permanente.
¿Tú crees que el lugar está embrujado como dicen?, preguntó Bruno, y al hacerlo, acercó el farol a la cara de Rolando. Estaba tratando de no pensar en eso. Gracias por recordármelo, dijo Rolando con tono sarcástico. El túnel parecía no tener fin, y su miedo iba aumentando. Pero la posibilidad de encontrar oro los hacía seguir. Llegaron a una zona donde el túnel se ensanchaba y se dividía en 3. Vamos por el de en medio, dijo Rolando, mas antes de ingresar en él, escucharon un extraño ruido. Entonces se detuvieron a escuchar, al tiempo que se miraban sorprendidos. El ruido avanzaba hacia ellos. El sonido era inconfundible. Eran picos y palas golpeando las paredes del túnel. Mas no se escuchaban pasos, aunque claramente avanzaba, y lo hacía rápido. El miedo que los iba inquietando fue en aumento. Regresaron corriendo sobre sus pasos, y el ruido de los picos empezó a seguirlos, y pronto lo sintieron a paso de ellos. Pero al voltear, dirigiendo el farol hacia atrás, no vieron nada, pues la luz lo detenía. Las paredes temblaban con los golpes. Las vigas de madera crujían, y el lugar parecía que se iba a venir abajo en cualquier momento. Rolando y Bruno, en su desesperación, dejaban escapar gritos de horror mientras huían. Al ver el final del túnel, se desesperaron más. Creyeron no alcanzarlo, gritaron como nunca lo hicieron. A metros de la entrada, Rolando tropezó y cayó, rompiendo el farol, que enseguida se apagó, pues cayó en un charco. Bruno lo notó, se detuvo y regresó hacia su compañero. Alcanzó a ver que algo lo arrastraba, lo alejaba de la luz rápidamente, y enseguida escuchó el ruido espantoso que producía una multitud de picos y palas mientras despedazaban a su compañero, que lanzaba gritos ahogados en su propia sangre. Bruno pudo salir del túnel y, enloquecido por el horror, siguió corriendo hacia el desierto, donde desapareció para siempre.